familiar que se llama Familia conforme al corazón de Dios. Y hemos desarrollado una serie de temas que van relacionados, o más bien que tributan a que nosotros podamos tener una familia conforme al corazón del Señor. Nuestro primer tema fue un hogar bienaventurado. Recordemos en el Salmo 128 cómo Dios enseñaba que debe tener un hogar para esa bienaventuranza que habla el Salmo 128. Luego vimos en Efesios 4, del versículo 1 al versículo 6, el segundo tema, un hogar con relaciones piadosas. Y en el día de hoy nos corresponde nuestro tercer tema de la serie, y que ustedes han visto por el grupo el título que le hemos puesto, y se llama De las fuerzas a las canas y la fidelidad de Dios. De las fuerzas a las canas y la fidelidad de Dios. El tema está extraído de 3 pasajes bíblicos que vamos a estar estudiando en esta mañana. El primero es Proverbios 20, versículo 29, el Salmo 71, versículo 9, y los versículos del 17 al 19. Y el tercer pasaje es el Salmo 37, en el versículo 25. Bien, yo quiero empezar introduciendo con la idea de que hoy día la sociedad vive en reiteradas ocasiones exaltando la juventud. Exaltan la juventud y menosprecian la vejez. Eso es una cultura que nosotros podemos verla en todas las culturas. Sin embargo, la Biblia presenta una visión diferente. Para Dios, cada etapa de la vida tiene un propósito y tiene un valor. Y en el día de hoy vamos a ver ese propósito que Dios tiene para la juventud y ese propósito que Dios tiene para los mayores y los ancianos. Es importante que nosotros podamos entender que en un hogar cristiano no debe existir ningún tipo de competencia entre las edades, entre las generaciones, sino más bien lo que debe existir es una complementariedad. Se complementan ambas edades. Los jóvenes aportan el vigor, aportan el entusiasmo, y los ancianos y los mayores entonces aportan la sabiduría, aportan la experiencia y aportan sobre todo la dirección espiritual. Los textos que vamos a estudiar nos muestran cómo Dios obra a través de todas las edades para bendecir a la familia y transmitir fe de una generación a otra generación. Los 3 pasajes nos muestran precisamente cómo Dios desea que funcione una familia conforme a su corazón. En Proverbios 20:29 descubriremos que Dios concede a los jóvenes la fuerza necesaria para servirle y para construir el futuro. En el Salmo 71 veremos que la vejez no representa el final
de la utilidad espiritual, sino que es una etapa de influencia, de sabiduría y de legado para las nuevas generaciones. Y finalmente en el Salmo 37, versículo 25, aprenderemos que la mayor herencia de una familia o que una familia puede dejar no son sus bienes materiales, sino el testimonio vivo de la fidelidad de Dios a lo largo de toda la vida. Todos estos tres textos se pueden recoger en una idea central y de ahí el desarrollo de todo el tema. La idea es: un hogar conforme al corazón de Dios es aquel donde cada generación reconoce el propósito que Dios ha puesto. Repito, un hogar conforme al corazón de Dios es aquel donde cada generación reconoce el propósito que Dios ha puesto. Entonces, para el desarrollo de esa idea, vamos a dividir el pasaje de hoy en 3 puntos. Y cada punto va dirigido de uno de los 3 pasajes que corresponden para hoy. El primero va con Proverbios 20, versículo 29. Le hemos puesto un hogar que valora la fuerza de la juventud. Primer punto, un hogar que valora la fuerza de la juventud. Proverbio 20, versículo 29. Los que tengan Biblia, lean como dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, en este primer pasaje, el primer aspecto que debemos entender nosotros es que Dios diseñó la juventud como una etapa de fortaleza y de preparación. Estamos hablando de fuerza dada por Dios. Entonces, nosotros en reiterados estudios hemos aprendido que el libro de los Proverbios forma parte de esa literatura sapiensal, esa literatura de la sabiduría. Entonces, vemos que Salomón no presenta promesas absolutas en este libro, sino que presenta principios generales establecidos por Dios para la vida. Entonces, en este proverbio, el autor no está comparando una generación con otra para decidir cuál es mejor. Él no está haciendo eso. Lo que está haciendo es enseñando que Dios otorga dones diferentes en cada etapa de tu vida. Dios otorga dones diferentes en cada etapa de tu vida. La palabra gloria es una traducción del hebreo. Tiferet tiene un significado y es importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Significa honor. Esa gloria significa honor, esplendor, aquello que distingue a una persona. Y eso es lo que Dios está haciendo con la juventud, en esta fuerza que le da. Es decir, la mayor riqueza del joven no son sus bienes materiales, dice la palabra. No son sus bienes materiales, sino la fuerza que Dios le ha concedido. Bien, el pasaje dice: gloria es para los jóvenes su fuerza. Esa fuerza es lo que Dios ha puesto en la juventud como ese don que le permite servirle.
Y vemos entonces que la riqueza del joven no está en los bienes materiales o en la apariencia física que pueda tener, sino más bien en la fuerza que Dios le da. Esa fuerza no se trata únicamente de una fuerza muscular, de una fuerza física. Incluye también la energía que ellos tienen, los jóvenes, la capacidad intelectual que tienen para aprender, la rapidez para adaptarse, el entusiasmo para emprender, el valor para enfrentar cualquier desafío, el potencial que tienen para servirle al Señor. Entonces la juventud representa una etapa de muchas oportunidades. Todas las oportunidades están en esa etapa de la juventud. Y es por eso entonces que la juventud podemos decir que es el tiempo en el que se forma el carácter, en el que los hábitos y las convicciones se marcan para toda la vida. Mira lo que dice el mismo autor en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, sobre la juventud. Él dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hay una exhortación que hace Salomón en este pasaje: buscar a Dios antes de que lleguen los años difíciles. En tu juventud, porque tiene la capacidad de aprender, de asimilar de manera ágil. La juventud es el mejor momento para entregar el corazón al Señor. No es la vejez el mejor momento, es la juventud el mejor momento para entregar el corazón al Señor. Eclesiastés 12:1. Reflexionamos en que a veces cuando estamos jóvenes queremos esperar para entregar el corazón al Señor. Y el Señor nos revela en esta mañana que es el mejor momento para servirle a Él. Mira lo que dice también Lamentaciones 3, versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dios usa la disciplina temprana para formar hombres y mujeres maduros en su palabra. Hay un ejemplo en 1 de Timoteo 4:12. El apóstol Pablo dice: no tenga en poco tu juventud. No tenga en poco tu juventud. Pablo no está animando a Timoteo a presumir de su juventud. Más bien le está animando a mostrar una madurez espiritual mediante su ejemplo. O sea, que tu juventud no sea un mecanismo para evidenciar inmadurez. No tenga en poco tu juventud, porque tu juventud es la mayor fortaleza para servirle al Señor. Otro aspecto que debemos considerar en este versículo que acabamos de leer es que la fuerza sin dirección puede convertirse en destrucción. Una fuerza sin dirección es como un vehículo de mucha potencia en el motor, pero sin volante, que se puede estrellar
en cualquier momento. En cualquier momento puede estrellarse y puede destruirse. Eso es un joven con mucha fuerza, pero sin dirección espiritual. Entonces, la fuerza, la palabra enseña que es un regalo de Dios, pero sin sabiduría puede producir grandes tragedias. Grandes tragedias puede producir. De la misma manera que un automóvil sin el timón, sin el guía, puede estrellarse, asimismo pasa con los jóvenes que tienen mucho talento, que poseen inteligencia, que poseen energía, pero le falta la dirección espiritual. Eso mismo puede ocurrir. La Biblia presenta algunos ejemplos para nosotros ilustrar esta fuerza sin dirección. Y el primer ejemplo que yo quiero mostrarle es el ejemplo de Sansón. Sansón tenía una fuerza extraordinaria, descomunal, capaz de vencer ejércitos de más de 300 hombres, él solo. Sin embargo, nunca aprendió a dominar sus pasiones. Los principales enemigos de Sansón no eran los filisteos. Fue la falta de dependencia de Dios. Él confió absolutamente sus fuerzas. Y por eso vemos en la Biblia cómo Sansón es destruido por los enemigos. Sus ojos fueron sacados. Y finalmente, cuando él clama a Dios, entonces él puede vencer a los enemigos, al grupo que estaban ahí en ese templo. Pero vemos un ejemplo de una fuerza descomunal sin la dirección espiritual. El otro ejemplo de esa juventud, de esa fuerza o de ese poder, es el hijo de Salomón, Roboam. Era muy joven cuando llegó al trono. ¿Y qué hizo él cuando llega al trono? Rechaza el consejo de los ancianos y solamente escucha el consejo de sus amigos de la juventud. ¿Qué ocurrió? En Primera de Reyes 12, su orgullo terminó dividiendo el reino de Israel en dos pueblos, en el reino del sur y en el reino del norte. Entonces vemos que la juventud necesita el consejo de los ancianos. La energía sin sabiduría termina produciendo decisiones equivocadas, como la que ocurrió con Roboam. Mira lo que dice Proverbio 19:2. El arma sin ciencia no es buena. Y Proverbio 4:7 dice sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Eso debe llevarnos a reflexionar a nosotros que la verdadera fuerza consiste en dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Ahí está la verdadera fuerza, en dejar que Dios sea quien gobierne nuestras decisiones. Vemos dos ejemplos muy conocidos, lo que le he planteado, tanto el de Sansón como Roboam, con fuerzas extraordinarias, con recursos, en el caso de Roboam. Y aún así, sus decisiones terminaron destruyendo al pueblo de Israel. El otro aspecto que debemos considerar con respecto a este primer punto es que Dios ha usado a jóvenes para transformar en la historia. Dios ha usado a muchos jóvenes que han servido de transformación para la historia. La Biblia demuestra repetidamente que Dios ha llamado a jóvenes cuando sus corazones están completamente rendidos a Él
Recordemos el ejemplo de Samuel, cuando estaba con el sacerdote Elí, que fue llamado, y su ministerio fue de muchas bendiciones para el pueblo de Israel. Recordemos también al joven José, con apenas 16 años, él recibió los sueños de Dios en Génesis 17. Y aunque fue vendido en Egipto por sus hermanos, décadas después, José se convierte en el gobernador de esa nación y se convierte en quien salva de la hambruna al pueblo de Israel. Dios tenía de antemano un plan y un proyecto con José, pero él siguió la dirección del Señor. Podemos también hablar de David, el rey David. Mientras sus hermanos estaban en el ejército con Saúl, David se estaba cuidando a las ovejas en el campo de Belén. Y allí, ¿qué aprendió? Aprendió a depender de Dios. Aprendió a depender de Dios. Y cuando tuvo la oportunidad de enfrentar a Goliat, él no se fundamentó en la armadura y en la espada que Saúl le prestó, sino que cuando estuvo delante del filisteo, de Goliat, él dice: Jehová me librará. Eso es depender del Señor. Jehová me librará de tu espada. Entonces, la victoria de David sobre Goliat no comenzó en ese instante. Comenzó cuando David empezó a depender del Señor. Otro aspecto que podemos considerar en ese punto es la responsabilidad que tenemos los padres y los más mayores de orientar esa fuerza que tiene la juventud hacia Dios. Esa responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros para dirigir esas energías que tienen los jóvenes. Entonces sabemos que la energía de la juventud necesita dirección. Y como necesita dirección, nosotros los padres somos los primeros entrenadores que ellos deben tener. Los primeros entrenadores espirituales que debe tener la juventud son los padres. A ustedes que están aquí, padres, no basta solamente con alimentarle bien, con vestirle bien y con darle una buena educación. La prioridad es una dirección espiritual para que ellos se conviertan en discípulos de Cristo. Mira lo que dice Deuteronomio 6, del versículo 6 al 7. Dice: Dios ordenó enseñar su palabra. Dios ordenó enseñar su palabra. ¿Cómo? Sentado en la casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, es decir, todo tiempo. En todo tiempo debemos estar enseñando a nuestros hijos. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 4. Los padres deben criar a sus hijos. ¿De qué manera? En disciplina y amonestación del Señor. No en la amonestación mía, en la que yo creo, sino en la amonestación del Señor. En la disciplina del Señor. O sea, la palabra disciplina implica entrenamiento continuo, de manera constante. No se trata solamente de corregir, se trata de moldear un carácter. Y para moldear un carácter se necesita
de disciplina permanentemente, día tras día. La palabra dice que debemos enseñar a nuestros hijos con amonestación y disciplina en el Señor. Entonces, este punto que estamos tratando del Proverbio 20 encierra una verdad, y es la siguiente: la juventud alcanza su máxima gloria cuando pone toda su fuerza, todo su talento, todo su entusiasmo al servicio de Cristo. Que repito, la juventud alcanza su máxima gloria cuando pone toda su fuerza, todos sus talentos y todo su entusiasmo al servicio de Cristo. La energía sin Dios, mis hermanos, se desperdicia. Pero la energía consagrada a Dios transforma generaciones. Con esto en mente y en sus corazones, yo quiero entonces que pasemos a nuestro segundo punto, que los hemos extraído del Salmo 71, de los versículos 9 y del 17 al 19. Le hemos puesto un título a ese segundo punto y se llama Un hogar que honra la sabiduría de los años. Un hogar que honra la sabiduría de los años. Y vamos a leer entonces conmigo lo que dice el Salmo. Dice así: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampare. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. En este pasaje yo quiero empezar mirando un primer aspecto que tiene que ver con que la vejez no es un accidente. La vejez no es un accidente, es una etapa diseñada por Dios. Todos pasamos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y llegamos a la vejez, porque es un plan de Dios que lleguemos allá. Entonces es importante resaltar de nuevo que la cultura que vivimos hoy idolatra mucho a la juventud y considera la vejez como una carga. De hecho, muchos hogares, a los padres ya cuando están viejitos, a los abuelos ya cuando están viejitos, los sacan de la casa y lo llevan a un asilo, porque lo consideran como una carga ya para ellos. Además, la industria de la belleza promueve ocultar las canas. O sea, el tener canas para la industria de la belleza ya está en contra. Disminuir las arrugas, retrasar el envejecimiento, como si envejecer fuera una desgracia. Hoy día la industria anda buscando siempre la manera de que las personas se vean más jóvenes. De hecho, conozco colegas míos que andan en su vehículo con su potecito de tinte. Inmediatamente les sale una cana, se dan un brochazo y se la quitan. Y pareciera que tener canas es algo negativo. Entonces, la Biblia
presenta una perspectiva completamente distinta a lo que el mundo proyecta. Las canas son una señal o un símbolo de recorrido bajo la providencia de Dios. ¿Escucharon bien? Las canas no son una señal de fracaso. No lo son. Las canas son un símbolo de una vida recorrida bajo la providencia de Dios. Y fíjense que el salmista en el mismo texto no niega que el cuerpo se debilita. Él lo dice textualmente, dice, reconoce que la fuerza se acaba, pero también afirma que la comunión con Dios permanece. La comunión con Dios permanece independientemente de que sus fuerzas físicas se vayan acortando. El hombre exterior envejece, pero el hombre interior puede fortalecerse cada día. Miren lo que dice el autor de Proverbios, en Proverbios 16, versículo 31. Escucha bien. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿Escucharon bien? Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Entonces, eso nos deja a nosotros también una reflexión. No toda la vejez es honorable. Él dice aquella que se halla en el camino de justicia. Porque si usted se ha pasado toda la vida en desobediencia y bebiendo romo por ahí, como dicen los tigres, esa vejez no es una vejez que honra, no es una vejez que es una corona de honra. El pasaje dice es la vejez que se halla en el camino de la justicia, o sea, caminando siempre con Dios. Salomón aclara que la verdadera honra pertenece a quienes han caminado con el Señor. Las canas entonces de un creyente representan años de fidelidad, luchas superadas y experiencias con el Señor. Mira cómo el autor de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en el versículo 16 del capítulo 4, dice: aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. Tú puedes ir envejeciendo físicamente, pero tu yo interior, tu hombre interior se renueva permanentemente. Mientras que el cuerpo pierde fuerza, el espíritu puede crecer en comunión con Dios. Es por eso que el cristiano nunca deja de crecer espiritualmente. Nunca deja de hacerlo. El segundo aspecto sobre este punto es que la mayor riqueza del anciano es la experiencia con Dios. ¿Cuál es tu mayor riqueza? La experiencia con Dios. El salmista recuerda aquí y dice: me enseñaste desde mi juventud. David no conoció a Dios cuando fue anciano, sino desde su juventud aprendió a depender de Dios. Durante décadas, Dios había sido su maestro, quien le enseñaba. Entonces vemos en la vida de David que él no aprendió únicamente de lectura, sino
que también aprendió en cada etapa, en cada dificultad que le pasó, en la enfermedad, en la prueba, en la victoria, en las pérdidas y en la restauración. En cada etapa de la vida iba moldeando su carácter y construyendo esa experiencia con Dios, cómo Dios lo libraba en cada batalla. Y esa experiencia, sin lugar a duda, que produce sabiduría. Produce más sabiduría que cualquier curso, taller o seminario que usted pueda tener. La Biblia de hecho distingue entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento tiene que ver con la acumulación de información. Pero la sabiduría tiene que ver con aprender a aplicar la verdad de Dios en cada circunstancia. Eso es sabiduría. Saber aplicar lo que Dios te ha enseñado en cada circunstancia. Miren cómo Job comprendió esa realidad. En Job 12, versículo 12, dice: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. No significa esto que todos los ancianos sean automáticamente sabios. No significa eso. ¿De dónde proviene la sabiduría? La verdadera sabiduría proviene de caminar muchos años con Dios. Porque tú te puedes pasar todos los años de tu vida caminando apartado de Dios y no tendrás sabiduría. El siguiente aspecto con respecto a este punto que estamos tratando es que Dios mantiene un propósito para los ancianos. Dios mantiene un propósito para los ancianos. Mira lo que dice el salmista. Él no pide vivir más años para disfrutar de su comodidad o de sus bienes, que de hecho tenía muchos porque él era rey. Su petición es profundamente espiritual. Él dice: no me desampare hasta que yo anuncie tu poder a la posteridad. Su deseo no era simplemente sobrevivir, era terminar su ministerio. Él quería llevar el poder, la palabra de Dios a toda la posteridad. A veces muchos piensan que del servicio del Señor se pueden jubilar. En el reino de Dios no existe la jubilación. Aquí nadie se jubila. Mientras haya vida, existe ministerio. Mientras Dios ponga soplo de vida, existe un ministerio que hay que seguir. Y podemos ver algunos ejemplos cómo Dios manifiesta este legado de los ancianos. Por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés fue llamado en la zarza ardiente para ir y liberar al pueblo de Dios en Egipto, tenía 80 años ya. Él comenzó su ministerio más importante ya siendo prácticamente un anciano con 80 años. Caleb también, con 85 años ya, él dijo: aún estoy fuerte para conquistar esa tierra donde vivían los gigantes. Y Josué también, otro ejemplo, con 80 años, pues conquistó toda la tierra de Canaán para el Señor. Entonces vemos que Dios siempre mantiene un propósito en cada etapa de nuestras vidas, pero aquí lo especifica para los ancianos. David está hablando desde sus últimos años.
Y miren su deseo. El deseo es anunciar su poder a toda la posteridad. Él no quiere irse sin que todo el mundo sepa lo que ha hecho el Señor en su vida. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo también, de que todas nuestras generaciones sepan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El siguiente aspecto que quiero mostrarles es que la responsabilidad que nosotros tenemos de dejar un legado espiritual. Hay una gran responsabilidad y el salmista también la expresa aquí. Él no desea llevarse consigo todo lo que Dios le ha enseñado. Él quiere enseñarlo y quiere mostrarlo. Él quiere transmitirlo. Entonces ahí podemos nosotros ver una diferencia de aquel que quiere vivir solamente para sí mismo y aquel que quiere vivir para dejar un legado a las generaciones venideras. Los adultos mayores poseen un tesoro que la juventud necesita. Esa experiencia espiritual que tienen, no se la pueden llevar. Tienen que dejarla para que las siguientes generaciones la puedan multiplicar. La juventud no necesita solamente consejo. La juventud necesita testimonio. Testimonio que le puedan decir a ellos historia, cómo Dios sostuvo sus familias, de qué manera Dios respondió a sus oraciones, de qué manera Dios abrió camino cuando aquellas cosas parecían imposibles, y de qué manera permaneció Dios siendo fiel en medio del dolor. Esos testimonios, la juventud, nuestros hijos, la necesitan, la requieren para ser enseñados. Mira de nuevo en Deuteronomio 32, versículo 7, como dice: pregunta a tu padre, esto a ustedes jóvenes, pregunta a tu padre y él te declarará. Pregunta a los ancianos y ellos te dirán. Los jóvenes necesitan escuchar de las generaciones anteriores. La memoria espiritual debe manifestarse día tras día para que el pueblo no olvide lo que Dios ha hecho con nosotros. El apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, del versículo 2 al 5, dice, Pablo enseña que los ancianos deben enseñar a los más jóvenes. ¿Escucharon bien? Los ancianos deben enseñar a los más jóvenes. La madurez espiritual nunca debe permanecer encerrada. Las experiencias espirituales que tienen los más mayores no deben ser ocultadas. Como dice el Señor, lo que hemos sido llamados a hacer luz, la luz no es para ocultarse, es para mostrarse. De igual manera, la experiencia que tienen los mayores debe ser enseñada, debe ser mostrada y debe multiplicarse. Viendo esto, yo entiendo que hay una verdad en este punto que hemos tratado, una verdad central, y es que la fuerza puede disminuir con los años. Eso es cierto. La fuerza puede disminuir con los años. Pero la influencia espiritual de un creyente fiel
puede crecer hasta el último día de su vida. ¿Escucharon bien? La fuerza puede disminuir con los años, pero la influencia espiritual de un creyente fiel puede crecer hasta el último día de su vida. No se detiene nunca esa influencia espiritual. Y mientras más experiencia, mientras más tiempo pasa el anciano con Dios, dependiendo de Dios, toda esa experiencia, tiene mucho más que ofrecer a esa juventud para dejar un legado de hombres y mujeres que se conviertan en discípulos del Señor. Con eso en mente y en sus corazones, vamos a pasar a nuestro tercer punto, que está extraído del Salmo 37, versículo 25. Le hemos puesto un hogar que transmite el testimonio de la fidelidad de Dios. Un hogar que transmite el testimonio de la fidelidad de Dios. Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este salmo David lo está escribiendo en el final de sus días, y por eso podemos nosotros entender que habla desde toda la experiencia de su vida, de toda una vida caminando y dependiendo de Dios. Y él dice: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces vemos que el salmista no está hablando desde sus emociones, sino más bien de su experiencia vivida. Habla de décadas caminando con Dios. Él ha conocido a Dios desde la soledad del desierto, desde la persecución de Saúl, de las guerras que libró, de los errores personales que cometió, el arrepentimiento que tuvo, la restauración y desde las bendiciones también que recibió del Señor. Después de todo eso, entonces, él puede afirmar lo que afirma en este versículo: Dios nunca abandona a los suyos. Nunca lo abandonará. Y a ninguno de nosotros nos abandonará. Esto no significa que el creyente no tendrá dificultades económicas. De hecho, muchos de nosotros hemos pasado por dificultades económicas. Yo soy uno. Hemos pasado por muchas. Pero esto significa que jamás Dios dejará de cuidar y de proteger a quienes confían en Él. Nunca lo dejará solo. Su provisión puede llegar de manera distinta, pero siempre llegará conforme a su voluntad. Yo sé que tú has estado pidiendo en reiteradas ocasiones que llegue una prosperidad o una bendición, pero no llegue en el momento que tú quieres. Pero sí llegará en el momento que Dios ha dispuesto para eso, porque Él nunca te dejará solo. Mira lo que dice en Hebreos 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. ¿Escucharon bien? Esto es Dios hablando a sus corazones. No te desampararé ni te dejaré. La fidelidad de Dios, mis hermanos, no depende de las circunstancias. Depende de su carácter. Y Él es inmutable. Él no cambia. Dios siempre ha sido fiel
permanece siendo fiel y seguirá siendo fiel hasta la eternidad, porque Él no cambia. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, mira lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aquí hay una enseñanza. Cada nuevo amanecer, cada vez que tú ves que salen los rayos del sol, iluminan el día, es una manera de confirmar que Dios sigue siendo fiel. Este pueblo ve y ha visto la misericordia de Dios para ellos poder seguir siendo sostenido. El siguiente aspecto que quiero tratar en este punto es que el mayor patrimonio de una familia es el testimonio de Dios. El mayor patrimonio de una familia es el testimonio de Dios. Muchas familias hoy trabajan, se afanan sobremanera para construir un nombre, pero ese nombre lo construyen en base a la prosperidad económica, a las propiedades, a un nombre, a una empresa y a bienes materiales. Pero todos esos bienes pueden perderse. La empresa puede quebrar, el dinero puede desaparecer, pero sin embargo, el legado espiritual que una familia puede dejar a su descendencia, nadie la puede quitar, porque eso es de Dios. Nadie te la puede quitar. La herencia, por tanto, más valiosa que puede tener una familia no es una herencia financiera, sino más bien una herencia espiritual. Mira, nuestros hijos necesitan escuchar permanentemente cómo Dios responde a nuestras oraciones, cómo Dios sostuvo nuestra familia en medio de la crisis, cómo Dios abrió puertas cuando todo parecía cerrado, cómo Dios proveyó cuando no había recursos. Esos testimonios se convierten en pilares de la fe para las generaciones futuras. Hay que decirlo, hay que enseñarlos a los hijos. Mira, Asaf, en el Salmo 78, versículo 4 al versículo 7, entendió esta responsabilidad y dice: no las encubriremos a sus hijos. No se puede encubrir, hay que contarle a los hijos. El propósito era que los hijos confiaran en Dios. La memoria espiritual fortalece la fe. Por eso era cultural en el pueblo de Israel contarles, los padres a los hijos y los hijos a los nietos, lo que Dios había hecho para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Cultural, había que contarle lo que Dios había hecho. El siguiente aspecto es que la fe debe transmitirse intencionalmente. La fe debe transmitirse de manera intencional en la casa. Tú no puedes decir que porque eres hija del pastor David, ya tú heredas esa fe. No se hereda esa fe. No es como el apellido que se hereda de los padres. Cada generación necesita entonces conocer de manera personal al Señor. El apellido no es equivalente a una herencia de fe, sino que se requiere ser transmitida y se requiere ser enseñada.
Los padres entonces tenemos esa responsabilidad de crear un ambiente donde esa fe florezca. No basta, mis hermanos, padres, solamente con llevar a nuestros hijos a la iglesia. Ellos necesitan ver el evangelio vivido día tras día. El evangelio vivido día tras día. ¿Por qué? Porque ellos aprenden más observando que escuchando. Ellos siempre aprenden a hacer lo que tú haces, pero no lo que tú dices. Entonces es con la práctica, es con lo que nosotros hacemos, es lo que ellos terminan haciendo. Mira, cuando un hijo ve a su padre orar permanentemente, cuando observa a su madre confiar en Dios en medio de una dificultad, cuando escucha a sus abuelos hablar de la fidelidad de Dios, entonces él comprenderá que Dios no es solamente una doctrina, sino una realidad. Porque lo está viendo y lo está viviendo con el ejemplo. Mira lo que dice y enseña Deuteronomio 6, de nuevo, versículo 6 al 9. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha bien, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y para qué Dios pone esa palabra en nuestros corazones? El texto sigue diciendo: para que la repita a tus hijos, y hablará de ella cuando tú estés en tu casa, cuando ande en el camino, al acostarte, al levantarte, y la atará como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí viene el mandato que Dios nos da: la enseñará día tras día, porque dice, la enseñanza debe formar parte de todas nuestras vidas. Siempre, en cada cosa que hacemos, debemos enseñar. Al acostarnos, al levantarnos y al caminar. Mira cómo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, en este ejemplo podemos nosotros ver la influencia que tiene el tú vivir el evangelio de manera práctica en la casa. Miren, Pablo recuerda la fe de Loida y Eunice antes de mencionar la fe de Timoteo. Dice, la fe fue moldeada primero en el hogar. O sea, él fundamenta la fe de Timoteo en la fe que tenía Loida y Eunice en ese hogar. Entonces, las generaciones, en el caso de nosotros ahora, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros para la enseñanza de nuestros hijos. Y el siguiente aspecto y el último de este punto es que Cristo es el centro del legado familiar. Cristo es el centro del legado familiar. Todos los testimonios del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. La mayor evidencia de la fidelidad de Dios no ha sido la provisión material que Él ha hecho a su pueblo de Israel, como por mencionar uno que proveyó de maná durante unos 40 años a su pueblo en el desierto.
La evidencia de su fidelidad, la más grande de todas, es la cruz de Cristo. ¿De qué manera nosotros podemos entender esto? Romanos 8, de versículo 32, nos da una luz para entenderlo. Mira lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Mis hermanos, si Dios entregó a su Hijo para morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, entonces todas las promesas que Dios ha hecho se cumplirán, porque lo más grande que Él ha hecho, entregar a su Hijo para que muera y nosotros creyendo tengamos vida eterna. Amén. El mayor legado que nosotros entonces en el rol de padre podemos dejar a nuestros hijos no es un apellido respetado, ni una buena posición económica. El mayor legado que tú y yo podemos dejarle a nuestros hijos es enseñarle a amar, obedecer y a seguir a Cristo. Ese es el mayor legado. Cuando una generación conoce a Cristo, puede enfrentar cualquier circunstancia con esperanza. Cualquier dificultad que pueda llegar, la sobrepasará por el poder de Cristo. Finalmente hay una verdad en este punto que yo quiero compartir con ustedes, y es que la herencia más grande que una familia puede transmitir a sus generaciones no son sus bienes, no son la riqueza, ni el nombre ponderado de un apellido postentoso, sino más bien una fe viva en el Dios que nunca ha dejado de ser fiel. Y finalmente, yo quiero concluir con unas aplicaciones que pueden llevarnos a nosotros a practicar y a vivir este legado en el que estamos llamados a dejar a nuestros hijos. Al unir estos tres pasajes, estos tres puntos, descubrimos el poderoso diseño que Dios tiene para la familia. Por ejemplo, en el primer pasaje de Proverbios 20, versículo 9, dice que los jóvenes aportan sus fuerzas. Ese don de Dios que ellos reciben con su fuerza, que le permite asumir con entusiasmo, con gallardía, cada reto en su vida, ese don es complementado con la experiencia y con la sabiduría de los que somos más mayores. Los adultos aportan esa estabilidad, esa dirección y ese liderazgo espiritual. Y los ancianos aportan sabiduría, experiencia, pero sobre todo los testimonios de décadas caminando bajo la dirección de Dios. Cuando cada generación cumple con su propósito, la familia refleja un corazón conforme al de Dios. No existen rivalidades entre las edades. No debe existir ninguna rivalidad. Lo que debe haber es complementariedad. Que se complementen los unos a los otros.
La fuerza de los jóvenes necesita la sabiduría de los mayores. Y la experiencia de los mayores encuentra su propósito a formar a quienes vienen detrás. Como lo expresa el mismo salmista en el Salmo 145, versículo 4, y dice así: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Ese es el llamado que en esta mañana el Señor le hace a cada hogar cristiano. Que la fe no termine con nosotros. Que la fe no termine cuando nosotros morimos, sino que pase de padre a hijo, de hijo a los nietos, hasta que cada generación conozca y glorifique al Señor. Amén. Amén. Vamos entonces a ponernos de pie para que terminemos en oración.